Escalofriante audio descubierto, el misterio maldito que aterró a más de 500 soldados. La tarde caía sobre la Ciudad de México, pero la luz del sol no lograba desvanecer la creciente oscuridad que se avecinaba. Samuel, un joven albañil de 27 años, arrastraba su cansado cuerpo tras un largo día de trabajo, cuando un sonido aterrador empezó a retumbar en su mente. Estaba en la obra, levantando ladrillos y soñando con la sonrisa de su esposa e hija, cuando su teléfono vibró como un aviso de peligro inminente. Al mirar la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda, un número desconocido brillaba ominosamente. Sin pensarlo dos veces, decidió reproducir el mensaje, y las voces distorsionadas comenzaron a llenar el aire. Aquellas voces parecían provenir de otro mundo, susurros que advertían sobre una oscuridad que acechaba su barrio, lamentos desesperados que atravesaban el alma. ¿Qué fue eso?, pensó Samuel, su corazón golpeando en su pecho como un tambor enloquecido. A su alrededor, un silencio sepulcral envolvió a sus compañeros, quienes también sintieron que la temperatura de la obra había descendido. Al finalizar su jornada, apresurado, se dirigió a casa. La mente de Samuel estaba en tormenta, incapaz de quitarse de encima esas voces que resonaban en su cabeza. Cuando compartió el audio con su esposa y madre, la atmósfera se tornó pesada. El aire vibraba con ansiedad, y ambos, al escuchar el mensaje, se quedaron en silencio, como si hubieran sido golpeadas por una visión aterradora. Esa misma noche, pesadillas comenzaron a atormentarlas, sombras danzantes, susurros escalofriantes que eludían su razón. El hogar, antes un refugio, se convertía en un campo de batalla entre la razón y la locura. Al día siguiente, las noticias del audio comenzaron a extenderse, y el pánico se propagó como un virus. Un grupo de soldados, veteranos de conflictos, desesperados y asustados, también escucharon el mensaje y comenzaron a experimentar síntomas propios de una película de terror: desorientación, presencia de entes oscuros, miedo que podía palparse en el aire. Las familias, antes unidas, llegaron al borde del colapso, buscando respuestas en un laberinto de sombras. La situación se intensificaba y los murmullos en la calle se convirtieron en gritos de desesperación. Todo el barrio temía que el verdadero horror no estuviera en las voces, sino en lo que acechaba tras ellas, pero, cuando la policía decidió investigar, el temor se transformó en desconfianza. Los rumores acerca de un posible tráfico de terrenos implicando a algunos oficiales recorrieron el barrio, y cada mirada se tornó sospechosa. Samuel, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba, se debatía entre proteger a su familia de esa pesadilla o unirse al creciente clamor de los vecinos que exigían justicia. Dominado por la impotencia, se sentía atrapado en una telaraña de terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada lluvia que caía, los lamentos del audio parecían hacerse más reales. Las sombras se estiraban en el hogar de Samuel, como si quisieran devorarlo todo. En su mente, la idea de la traición comenzó a germinar, y el amor por su familia se convirtió en una pesada carga. Al dar un vistazo hacia la penumbra, el corazón le detuvo. Una figura conocida se alzaba, y Samuel supo, en lo más profundo de su ser, que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Mirando a su alrededor, la pregunta hirvió en su mente: ¿serán las voces del pasado las únicas que los amenazan, o hay un traidor entre ellos? La figura se acercaba lentamente, su contorno difuso recortándose contra la penumbra. Samuel pudo distinguir el rostro de su hermana, Patricia, quien había desaparecido hacía años. Un nudo se formó en su garganta, y el miedo invadió su pecho como si lo estuvieran estrangulando. «¿Eres tú?», apenas logró murmurar, su voz temblorosa resonando en el silencio opresivo. Los ojos de Patricia brillaban con una intensidad inusual, y su sonrisa era como un arco iris en medio de una tormenta. «Samuel, he vuelto, pero no soy la misma», dijo con un eco inquietante, sus palabras reverberando en la sala. Samuel sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Ese instante se convirtió en un torbellino de emociones. Recordó la tragedia de la desaparición de su hermana, los días de búsqueda y desesperación. ¿Había vuelto de entre los muertos? ¿O,
Peor aún, ¿era esto una ilusión, un espejismo alimentado por el misterioso audio? Luchaba por procesar lo que veía, mientras las sombras danzaban más cerca, como si rieran de su confusión. Escucha el mensaje, Samuel. Hay más de lo que imaginas. Ellos están aquí, continuó Patricia, pero no era su voz. Era un susurro que parecía emanar de lo más profundo de su ser, como si un oscuro secreto luchara por salir. Las luces comenzaron a parpadear, y el frío invadió la habitación. De repente, el teléfono de Samuel vibró bruscamente sobre la mesa. Corrió hacia él, y al revisar la pantalla, observó que el mensaje provenía de un grupo desconocido. Sin pensarlo dos veces, lo abrió, y una onda de terror le atravesó el cuerpo. Eran imágenes distorsionadas de soldados sumidos en un estado de horrenda desesperación, sus rostros marcados por el terror, mientras se abrazaban en una campaña oscura. La voz del audio se hizo eco en su mente: el sacrificio es la única salida. La conexión entre las imágenes y su hermana se volvió brutalmente clara, y Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Opiniones chocarían en su corazón, pero no había tiempo para dudar. Decidió actuar. La paranoia comenzó a apoderarse de su mente. Los murmullos de su vecindario tomaron un nuevo sentido, sus amigos y familiares parecían moverse en oleadas, hablando en susurros. La pesadilla se extendió como un virus en el aire. Corrió hacia el balcón en busca de respuestas, pero el mundo al otro lado reflejaba una oscuridad que jamás había imaginado. Las calles estaban vacías, y una neblina espesa cubría todo. De repente, una risa resonó, escalofriante y familiar. Samuel se giró, buscando la fuente del sonido. En la esquina de la calle, un grupo de figuras conocidas se agrupaba, mirando hacia él. Eran los soldados, todos con la mirada perdida. ¿Qué hicieron con Patricia?, gritó, pero su grito se perdió en el aire denso y pesado, mientras las sombras parecían cobrar vida y acercarse lentamente a él. Un pensamiento atravesó su mente: todo lo que había pasado no era un simple accidente. Era un pacto, un juego maldito, donde cada uno de ellos estaba destinado a jugar un rol, ya sea como sacrificador o sacrificado. Sin embargo, una puerta se abrió. Una salida, un posible camino para recuperar lo que había perdido y salvar a su familia. La única pregunta que permanecía era: ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? Samuel sintió que la oscuridad le envolvía, y la risa se intensificaba. La última imagen que tuvo antes de caer al abismo fue un grito desgarrador que nunca se habría imaginado que era el suyo. Entonces, con un último estallido de luz, las sombras se tragaron la escena, dejando a Samuel sumido en una vorágine de preguntas. ¿Qué vendrá después? ¿Por qué las sombras de los soldados lo miran tan fijamente? La espera de respuestas sería su próxima pesadilla. Samuel despertó repentinamente, el corazón latiendo con fuerza. Había caído de una oscuridad visceral a otra, pero esta vez se encontraba en su propia habitación. La luz del día se colaba a través de la ventana, pero el aire aún estaba cargado con la sensación de lo que había vivido. Miró a su alrededor, percatándose que la atmósfera y las sombras aún parecían acecharlo. Se levantó de la cama con dificultad, como si cada movimiento le causara dolor. ¿Era todo una pesadilla? Esperaba que sí, pero el eco de la risa, esa risa que le heló la sangre, resonaba en su mente. Esa familiaridad lo atormentaba. Decidido a enfrentar su miedo, se dirigió a la sala. Al llegar, encontró el teléfono en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. La pantalla, aún iluminada, mostraba una notificación de aquel mensaje desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió una vez más. Las imágenes continuaban ahí, grabadas en su mente como si fuesen visiones de otro mundo. No podía dejar de pensar en lo que significaba: el sacrificio es la única salida. Se preguntaba si Patricia había estado involucrada en eso. ¿Estaría ella atrapada en esa oscura red que lo rodeaba? La angustia lo consumía, y mientras pensaba en su hermana, su mirada se desvió hacia el viejo radio en la esquina de la sala, un relicario de su infancia. Había dejado de funcionar hace años, pero de repente, una estática comenzó a emanar de él, como si una voz olvidada intentara comunicarse. Samuel sintió un escalofrío y se acercó lentamente, la curiosidad superando al miedo. A medida que se acercaba, las palabras empezaron a formar un claro mensaje. No puedes escapar, decía la voz entrecruzada con un eco extraño.
cada palabra chisporroteaba en el aire cargado de electromagnetismo, llenando la habitación con una sensación de advertencia. En ese momento, recordó que había una puerta trasera en la casa que nunca usaba. Una conexión con el jardín que a veces le resultaba inquietante, pues la naturaleza parecía estar más viva de lo que debía. Quizás allí encontraría respuestas. Sin pensarlo más, salió al jardín. El aire fuera agradable, pero no podía deshacerse de la sensación de acecho. Las flores marchitas se movían con el viento, y sus pétalos parecían susurrar secretos olvidados. Samuel sentía la mirada de 17 ojos en su espalda, pero al voltear no había nada. Aún así, su instinto le decía que no estaba solo. Cuando llegó a la esquina del jardín, el pasto empezaba a hacerse más grueso y espeso. Allí, en el suelo, a medio cubrir por la tierra, vio un pequeño libro desgastado, sus páginas amarillentas y frágiles. Se arrodilló para recogerlo, el corazón golpeándole con fuerza. Sin embargo, fue entonces que un grito desgarrador envolvió todo el espacio, haciéndolo caer hacia atrás. «Samuel». Era la voz de Patricia. Saltó en pie, mirando alrededor, buscando su fuente. El jardín se transformó en un laberinto de sombras y risas. «No te alejes», gritó, mientras las sombras comenzaron a retorcerse y a coagularse en figuras que parecían ser parte de su familia, de sus amigos de aquellos soldados. Ellos lo miraban, con expresiones perdidas, su ansiedad transformándose en algo tangible, frío como el acero. Mientras las figuras se acercaban a él, un nuevo pensamiento se adueñó de su mente: podría romper el ciclo de terror que los unía. Se detuvo, enfrentando sus temores, buscando una respuesta que pudiera salvar no solo su vida, sino también la de Patricia y de todos los que estaban atrapados. «¿Qué quieren?», exclamó en un arrebato, y en esa fracción de segundo, vio que las sombras se detenían, expectantes. Pero no solo eso, una de ellas, la de un soldado, dio un paso adelante, y de su boca salieron palabras que retumbarían en su mente para siempre: «Está listo para pagar el precio». La tensión en el ambiente fue abrumadora y Samuel sintió que el suelo se abría nuevamente debajo de él. Todo se desmoronaba una vez más, pero esta vez, frente a la elección crítica que se le presentaba. El verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Samuel quedó paralizado, como si una mano helada le hubiera tomado el pecho. No podía apartar la vista del soldado, su rostro descompuesto en una mueca que destilaba desesperación. La atmósfera se volvió densa, aplastante, y una sombra se extendió por el jardín, tragando un trozo del sol que aún se resistía a desaparecer. «Pagar el precio», susurró Samuel, su voz temblando. Las figuras se acercaban, cada paso resonando como un eco del pasado maldito. La sombra del soldado se alzó, casi erguida, casi viva, y en su mirada había un indicio de conocimiento, un destello de reconocimiento. «Ellos quieren venganza», dijo con una voz rasposa, como si cada palabra desgarrara su garganta. «Venganza por lo que hiciste. Ellos no descansarán hasta que lo pagues». A su alrededor, las sombras comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro desgarrador. Gritos y sollozos se mezclaban en el aire, llenando a Samuel de una mezcla insidiosa de miedo y culpa. ¿Qué había hecho? No recordaba haberle hecho daño a nadie, pero algo en su interior empezaba a recordar fragmentos, retazos oscuros de una vida que había querido olvidar. «¿Qué significa esto? ¿Qué espera de mí?», gritó. La desesperación cargaba su voz. «No tengo nada que ver con ellos». Las sombras se detuvieron. Un silencio pesado reinó, solo roto por el susurro del viento entre las hojas. De repente, una figura emergió de la oscuridad: Patricia. Su cara pálida y los ojos desorbitados lo miraban con una mezcla de terror y súplica. «Samuel, no les hagas caso. Tienes que salir de aquí. Es un juego, y ellos utilizan tus miedos, tus recuerdos. No dejes que te atrapen». La visión de su hermana hizo que el corazón de Samuel se iluminara, aunque la oscuridad parecía intentar apoderarse de cada rincón a su alrededor. «Patricia, ¿dónde estás? ¿Cómo has llegado aquí?» «Detrás de ti», ella dijo, señalando con un temblor en su voz. Samuel se giró, pero solo encontró a las sombras avanzando, más insistentes que antes. La figura del soldado dio un paso al frente, extendiendo su mano como si anhelara algo que se le había perdido. Samuel recordó las palabras de la voz en el radio: «No puedes escapar». Era como si el mismo jardín estuviera respirando, cada hoja, cada sombra, queriendo devorarlo. «El precio, Samuel».
El sacrificio es la única salida. Resonó la voz del soldado, las palabras aplastándolo como una ola. Sin pensarlo, giró nuevamente hacia Patricia. Te prometo que te sacaré de aquí, y gritó, con la voz llena de determinación, pero su interior estaba envuelto en incertidumbre. La imagen de su hermana desaparecía y aparecía en cada pulso de las sombras, como si se estuviera desvaneciendo. De repente, sintió el agarre de una fría mano sobre su hombro. Él se volvió y encontró que el soldado ya estaba frente a él, su rostro había cambiado. No era solo desesperación lo que expresaba, había un deseo ardiente de venganza, un ardor que Samuel sintió también en sus venas. ¿Estás listo para revivirlo?, preguntó la sombra. Con cada palabra, la oscuridad del jardín se espesó, como si un agujero negro estuviera abriendo su boca para tragarlos a todos. ¿Reviviéndolo? ¿Cómo?, balbuceó Samuel, sintiendo el terror envolviéndolo de nuevo. La visión de su hermana inhalando el mismo aire en el que él estaba despertando lo llenó de pánico. Enfrenta tu pasado, Samuel. Solo de ese modo podrás salvarla, dijo el soldado, su voz volviéndose casi Céline de Fayebel en la noche, resonando en su mente. Y en ese instante, el terreno bajo sus pies pareció estremecerse. Una caja negra comenzó a emerger del suelo, las figuras se retorcían a su alrededor, formando un abismo que lo llamaba con fuerza devastadora. Decídete, Samuel. Listo para conocer el sacrificio que exigen, Samuel sintió como el suelo se derrumbaba bajo él una vez más. La elección estaba por hacerse, y el eco del sacrificio comenzaba a susurrar en su mente, apremiante, ineludible, la oscuridad lo atraparía, o conseguiría romper el ciclo. Pero, ¿a qué precio? La caja negra emergió como una bestia del abismo, gimiendo de dolor y malignidad. Samuel sintió su corazón latir con furia, un tambor que resonaba en su pecho mientras los ecos del pasado lo envolvían. Las sombras, ahora inquietas, se retorcían como serpientes, acercándose más y más, alimentándose de su terror. «No. No puede ser», gritó Samuel, retrocediendo, pero las sombras no perdían su paso. El soldado, con su mano extendida, parecía un faro en medio del caos, guiando a Samuel hacia la oscuridad y el horror. Patricia, ahora más borrosa, agitaba sus manos, intentando hacerle entender. «No lo hagas, Samuel. No puedes permitir que reviva el pasado. Estás en peligro». «¿Qué me espera?», Samuel preguntó, su voz ahogada por un miedo desbordante. El soldado no respondió, pero sin embargo, su mirada decía todo. Aquella mirada que lo atraviesa, que lo lleva activamente al abismo de sus peores recuerdos. De repente, una voz emergió de la caja, profunda y retumbante, como si viniese de las entrañas mismas de la tierra. «Sabiendo lo que hiciste, estás aquí para expiar tus pecados. Serás juzgado por aquellos a quienes traicionaste». Un retazo de memoria golpeó a Samuel, rostros del pasado, alegrías robadas, promesas olvidadas. Un grupo de hombres, hermanos de armas, caídos por decisiones que él había tomado. Alzó la mirada al soldado, que parecía palidecer más con cada susurro que surgía de la caja. Un cuento de traición y desencanto que lo dejó petrificado. «No. No puede ser». Las formas envolventes de las sombras comenzaron a cambiar en la penumbra. Los rostros de aquellos hombres caídos se manifestaban grotescamente, saturados por el rencor y la necesidad de justicia. Samuel comprendió que el pasado no solo lo perseguía, lo estaba destruyendo. Se sintió como una marioneta frágil, desgastada por el tiempo y las decisiones equivocadas. «Quiero salir de aquí», exclamó, gritando con una desesperación que resonó en el jardín marchito. Pero con cada grito, las sombras se acercaban más, ansiosas, hambrientas por demoler su voluntad. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si el aire estuviera siendo sorbido por la caja voraz, a punto de tragarse todo. El soldado, ahora más cercano, le habló con una voz que cortaba como un cuchillo. «Solo hay una salida, Samuel. Debes revivir el dolor. Solo así puedes detener esto». Las sombras comenzaron a ondular, como si esperaran su respuesta, como si todo dependiera de su siguiente movimiento. «¿El dolor? No puedo. No quiero». Samuel gritó, el pánico desbordando cada rincón de su ser. Aún así, hubo algo en su interior que lo empujaba hacia adelante, una fuerza oscura que parecía mezclarse con sus propios recuerdos.
Comprendía que la respuesta estaba más allá del miedo. En los lugares más oscuros de su mente de pronto, de la caja salió una luz blanquecina, tan intensa que casi lo cegó. La figura del soldado parecía temblar, mientras las sombras chillaban, perturbadas por la luz. Samuel, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, avanzó un paso, y luego otro. Las voces a su alrededor se convirtieron en un clamor, un coro de antaño que anhelaba liberarse. «Es hora de que enfrentes tu pasado, Samuel. A tu manera». Rugió la voz de la caja, retumbando en su mente y en el aire, mientras la luz lo envolvía por completo. Samuel sintió como cada paso lo llevaba más cerca de la verdad. ¿Qué tipo de sacrificio se requería? ¿Cómo podría afrontar lo que había hecho? Pero no hubo tiempo para pensarlo. Un grito desgarrador atravesó el silencio, y la luz lo abrazó con fuerza. La caja, como un monstruo voraz, ya lo había reclamado. Entonces, la realidad se rompió en 1000 pedazos, y Samuel se vio lanzado hacia el centro de sus peores miedos. El jardín desapareció, y Samuel se encontró en un lugar conocido y aterrador, el campo de batalla donde todo había comenzado. ¿Podría redimirse? ¿O su historia terminaría en la condenación eterna entre las sombras? El eco de un disparo resonó en el silencio, envolviendo su corazón en hielo. Y dolor. La verdad se acercaba, y Samuel sabía que el sacrificio era inevitable, pero, ¿su vida, su alma, su hermana? La línea entre la salvación y el horror se volvía más delgada con cada pulso, y la noche aguardaba su decisión. El frío lo envolvía como una capa de hielo, y el paisaje conocido se extendía frente a él con una neblina densa que ocultaba la verdad y las memorias que se agazapaban en las sombras. Samuel estaba de pie, temblando, en medio del desolado campo de batalla. La tierra estaba manchada con la sangre de sus compañeros, y el aire olía a pólvora y muerte. Ecos lejanos de gritos y órdenes perdidas flotaban en su mente. Cada paso que daba resonaba como un tambor que anunciaba su condena. En cada rincón, veía los rostros de los que habían caído, miradas perdidas que exigían respuestas, venganza, justicia. ¿Podría enfrentarlos? ¿O serían ellos sus verdugos? Samuel, susurró una voz en el viento, una voz que lo conocía bien. Patricia. La carga de su falta lo aplastaba, y una mezcla de angustia y deseo de redención lo consumía. Ella había estado tratando de advertirle, pero estaba atrapada entre lo real y lo irreal, y él había ignorado sus advertencias. De alguna manera, hasta el eco de su voz lo seguía, retumbando en sus pensamientos. Mírate, continuó la voz. La culpa es tu compañera más fiel. Estás aquí por ellos, por lo que has hecho y lo que no has hecho. Las sombras empezaron a tomar forma a su alrededor, una danza macabra en la penumbra. Samuel sintió su aliento volverse frágil, cada vez más difícil de sostener. Giró, buscando un lugar donde esconderse, un refugio que nunca encontró. Aquellos antiguos compañeros, que habían luchado codo a codo, estaban descendiendo sobre él, figuras espectrales que se acercaban lentamente con expresiones de furia y tristeza. No tienes dónde ir, Samuel. Has venido a buscar perdón, ¿no es así?, resonó otra voz, una que no reconocía, pero que transmitía un poder opresor. Pero el perdón viene con un precio. Las sombras lo cercaron, obligándolo a enfrentar sus decisiones, a recordar la batalla que había marcado su alma. Recordaba el instante en que tomó aquella decisión fatídica, una en la que eligió la estrategia por encima de la vida de sus hombres. Un oscuro remordimiento cruzó su mente, y el peso de esa culpa era insoportable. Cada hombre que había perdido, cada lágrima derramada por familias quebrantadas, todo lo que había querido evitar, ahora era el presente. «Basta», gritó, sus puños hechos trizas. Cerró los ojos, deseando salir de esa pesadilla. Pero el silencio solo fue respondido por más risas burlonas de las sombras, y cuando los abrió, el campo se había transformado en un espejo de su infierno personal. Las escenas de combate, el caos y el horror, se repetían delante de sus ojos, como un ciclo condenado a repetirse por la eternidad. «Es tu turno de sufrir, traidor», murmuraron al unísono, con la voz de sus compañeros ahora presente en cada rincón de su mente. «¿Qué darías por nosotros? Por salvar nuestras almas, incluso si eso significara perder la tuya». La atmósfera, cargada de preguntas y maldiciones, presionaba sobre su pecho. Samuel sintió que la oscuridad lo abrazaba, tratando de arrastrarlo hacia lo más profundo del abismo que lo rodeaba. Surgiendo entre las sombras, una silueta se destacó,
el soldado del jardín, ahora más dominante y aterrador, con un brillo en sus ojos que no prometía nada bueno. ¿El sacrificio o la condena? Elige, Samuel, rugió, su voz reverberando como el trueno en una tormenta. Las sombras se acercaron aún más. Samuel podía sentir su aliento, y el frío del miedo lo invadía, una agonía que transformaba su pecho en un yermo desolado. El momento había llegado. Ya no había más tiempo para dudar. ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que había hecho? ¿Podría siquiera redimirse después de todo este tiempo? Y en ese instante crucial, mientras la neblina se espesaba a su alrededor, el sonido de un nuevo disparo rompió el aire. Todo se detuvo, el tiempo mismo se congeló. ¿Qué pasará ahora? La pregunta flotó en el aire frío, y el eco del disparo resonó como un toque de campana del destino. La caja había comenzado a vibrar, y Samuel comprendió que las respuestas que había buscado estaban a punto de revelarse. Pero, ¿a qué costo? La vibración en el aire se intensificó, como si el propio campo de batalla se preparara para un espectáculo aterrador. Samuel, con el corazón latiendo frenéticamente, sintió como la neblina se espesa llevándose consigo su voluntad de lucha. La silueta del soldado del jardín, un aro de sombras que parecía cobrar vida, se acercaba más, y sus ojos destellaban con una rabia antigua. ¿Has oído eso?, preguntó una de las sombras, su rostro desfigurado reflejando la agonía de su única vida. El eco de la traición resuena más allá de tu mente, Samuel. La muerte no entiende de estrategias. En ese instante, un frío aún más profundo lo invadió. El disparo había sido el mismo que él había escuchado en el instante de su mayor error. Las balas volaban en su memoria, arrastrando consigo la risa de sus camaradas, cada una llevándolo a la locura. No podía ignorarlas. No podía huir. Cuando trató de hablar, sus cuerdas vocales se apretaron, dejaron escapar solo un murmullo inoportuno que a otros solo les haría reír. ¿Qué eliges?, resonó la voz del soldado del jardín, ahora más clara, más amenazante. ¿La condena de la culpa o el sacrificio del cuerpo? Tus compañeros no merecen menos. ¿Basta? Samuel gritó, ahora con una rabia que quemaba sus entrañas. No puedo más con esto. Ya he pagado suficiente. Las sombras rieron. Su eco se confundía con el viento, resonando en el espacio como un canto fúnebre de quienes jamás tendrían descanso. Samuel sintió que sus pies eran despojados de la tierra, como si el suelo decidiera tragarlo. Cada paso que dio, más profundamente se hundía en la condena. En medio de la ambición oscura que lo rodeaba, una forma familiar emergió. Era Patricia, su amor perdido, envuelta en luminiscencia blanca. Su rostro mostraba ternura, pero sus ojos destellaban desesperación. Samuel, este no es tu final. Escucha, es un engaño. No puedes permitir que te atrapen en esta red. Patricia, él gritó, extendiendo su mano, pero era como tratar de tocar la niebla. Ayúdame. Todos están aquí, demanding algo que no puedo dar. La silueta la absorbió, llevándola a la oscuridad, y Samuel sintió que su corazón se rompía. La culpa se adueñaba de él de nuevo, aplastándolo en un abismo de soledad. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un lamento que resonó a través del eco de los que habían caído. Cada grito, cada sombra, se volvió más cercana, más hiriente. Perdido en la vorágine de dolor, recordó algo valioso: había una oportunidad. Un modo de romper el ciclo, de reescribir su historia. ¿Y si, en lugar de sucumbir ante la sombra de lo que había sido, se levantara como su salvador? Elijo el sacrificio, pronunció finalmente, sintiendo que un fuego se encendía dentro de su pecho. Estoy listo para enfrentar lo que se interpone entre nosotros, a pesar del costo que tenga que pagar. Las sombras se congelaron, la voz del soldado del jardín quedó atrapada en espacio. Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Los rostros de sus compañeros lo miraban con una mezcla de incredulidad y esperanza. Tu sacrificio solo tendrá significado si eres valiente. ¿Estás preparado para lo que esto implica?, preguntó el soldado, su figura desvaneciéndose ligeramente, como una niebla que empieza a disiparse tras la primera luz del alba. Sin poder dar marcha atrás, Samuel asintió. Lo que sucediera a continuación marcaría su destino, su purgatorio. De repente, una luz deslumbrante brotó de la nada, llenando la penumbra que lo rodeaba. Estaba en juego su alma, pero el sacrificio no venía sin bendiciones.
Aquella luz lo envolvía, y en ella podía percibir una salida, un cambio que prometía redención o condena. ¿Qué está ocurriendo? ¿Seré capaz de...? La pregunta se le escapó antes de que las sombras pudieran reponerse. Entonces, la luz lo devoró, fundiendo con ella también los ecos de su pasado. La visión del campo de batalla se disolvió, y justo cuando Samuel sintió que el aliento regresaba, un nuevo disparo resonó en el aire. Él estaba a punto de despertar en un mundo donde él eco de sus decisiones lo aguardaba, un lugar donde tal vez finalmente tendría respuestas. Pero, ¿qué sombras lo seguirían ahora? Samuel abrió los ojos, aturdido por la luz brillante que lo rodeaba. Estaba tendido en una habitación oscura, y el murmullo distante de voces lo envolvió como una manta pesada. Cada sonido parecía un eco de su pasado, una mezcla de risas y gritos de dolor que se entrelazaban en un mismo espacio. Se sentó de golpe, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. La habitación estaba llena de sombras que danzaban entre sí, sus formas imprecisas temblaban mientras susurraban palabras incomprensibles. Las paredes parecían vibrar con cada palabra, antes de desmoronarse como si se tratara de un sueño desgastado. Samuel se levantó con dificultad, notando que cada parte de su cuerpo pesaba como si estuviera empujado por un peso invisible. En el centro de esta habitación, una pantalla rugía con imágenes distorsionadas, soldados corriendo, enfrentándose a monstruos y fantasmas. Eran rostros marchitos, ojos enrojecidos de desesperación y miedo. Entre ellos, pudo distinguir el rostro de Patricia, sus labios murmurando su nombre, mientras su mirada se perdía en la penumbra. «Patricia», gritó, pero el sonido de su voz se desvaneció entrelazado en la cacofonía de los ecos. Sintió que algo lo arrastraba hacia la pantalla, un imán tirando de su voluntad hacia lo más profundo de aquella oscuridad. El aire se tornó helado, y a su alrededor, las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros transformándose en el tormento de los que habían sido. «Samuel, ¿dónde estás?», resonaba la voz de sus compañeros, un lamento colectivo que reclamaba su atención. «No. Yo no puedo». Samuel retrocedió. Su mente estaba enredada, atrapada entre la culpa y la desesperación. Las figuras daban pasos hacia él, sus ojos vacíos eran espejos de la condena. Una sombra se separó del grupo, y se acercó, la figura de un viejo amigo perdido, Martín. «Este es el final, Samuel. ¿Lo ves? Debería haber sido aquí, con nosotros. Pero te has atrevido a cambiar el curso. El sacrificio trae consecuencias. ¿Estás listo para enfrentarlo? No estoy aquí para sufrir más». «No». Samuel se dio la vuelta, pero las sombras ya le bloqueaban el camino. La desesperación se apoderó de él, y en una actuación desesperada, corrió hacia la pantalla. Al cruzar el umbral, las escenas cambiaron. Ahora estaba en medio de una batalla, el caos lo rodeaba. Las balas silbaban a su alrededor, y el sonido de la guerra se intensificaba. La sangre manaba del suelo y el olor del azufre impregnaba el aire. Samuel miraba alrededor, confundido, y su corazón se hundió en su pecho al darse cuenta de que no podía distinguir entre el pasado y el presente. Un grito desgarrador quebró su trance. Patricia apareció de nuevo, pero esta vez vestida con un uniforme desgastado, manchado de sangre. «Samuel, despierta. No son sombras, son recuerdos. Lo que viviste no se apaga, persiste y te consume». Las sombras giraron rápidamente hacia ella, ávidas y cargadas de ira. Samuel sintió que el pánico lo devoraba. «Patricia, corre», gritó mientras la sombra más oscura se abalanzaba sobre ella. Pero antes de que pudiera moverse, un disparo resonó, la pantalla brilló intensamente, y Samuel cayó al suelo, sintiendo cada fibra de su ser temblar. Las sombras se acercaron más, murmullos aterradores llenando su mente. «No puedes escapar de ti mismo, Samuel. El eco de tus decisiones te seguirá hasta el final. La red que intentas romper solo te atrapa más». La sala se oscureció aún más, y una risa macabra emergió de las sombras, risas que resonaban con el dolor de la traición. Con cada paso que daba, sentía que su cuerpo se desvanecía, que la dicha y la redención también se deslizaban entre sus dedos. «Samuel». Un grito. Una sola palabra, pero cargada de poder. De repente, la pantalla vibró y se quebró en 1000 fragmentos. Todo se sumió en un silencio sepulcral, como un profundo abismo. Samuel quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, un sudor frío resbalando por su frente. Y en la penumbra, dos ojos brillaron, afilados como cuchillos.
listo para saber la verdad detrás del sacrificio. Samuel, resonó una voz profunda que lo atravesó hasta el alma. Tu camino apenas comienza, la oscuridad se apoderó de él una vez más, dejándolo a la espera de lo que vendría. ¿Podría alguna vez escapar de las sombras? Las tinieblas parecían zurcirse a su alrededor, engullendo todo vestigio de luz y esperanza. Samuel se sintió como si estuviera sumergido en un océano de desesperación. Las sombras que antes lo rodeaban ahora parecían tener forma y razón, susurrando secretos olvidados, llamándolo por su nombre. No sabía qué más podía ocurrir, pero le quedaba un impulso de lucha. La respuesta a la voz enigmática que había escuchado se congeló en su garganta. «¡Qué verdad!», murmuró, temblando. Todo se había vuelto un laberinto de terror, y él, un simple peón, atrapado entre sus propios errores y el sufrimiento de los que había dejado atrás. La pantalla rota había revelado algo más que fragmentos de su pasado, había mostrado fragmentos de su alma desgarrada. Los ojos brillantes en la penumbra se acercaron más, sus pupilas se dilataron en un extraño destello como si también estuvieran absorbiendo su miedo. Los ecos de aquel día se han propagado. Escucha, dijo la voz, resonando como un tambor lejano. Escucha el lamento de los caídos, de aquellos que aún esperan justicia. Samuel, sintiendo un escalofrío en la espalda, se levantó vacilante. Las sombras parecían retroceder un poco, como si su osadía les diera miedo. Caminó a ciegas, el sonido de pasos resonando en una sala que parecía interminable. Las imágenes comenzaron a distorsionarse nuevamente, esta vez revelando cabezas goteantes, rostros ennegrecidos por el dolor. Eran sus compañeros, debilitados y cubiertos de barro, gritando en silencio. ¿Por qué no ayudaste? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Los murmullos eran cada vez más claros, y el sufrimiento parecía traspasar la materia, envolviéndolo con su frío terrorífico. Samuel sacudió la cabeza, intentando ahogar las voces que se multiplicaban. «Suficiente», gritó, sin poder soportar más la carga de sus recuerdos. Pero la voz profunda volvió a resonar entre las sombras, arrastrándolo de nuevo hacia la pantalla rota, donde los ecos de su pasado se convertían en un torrente de imágenes. Una batalla sin fin, pólvora y sangre, el rostro de Patricia desgarrándose en un grito que rebotaba en su mente. «Esto es lo que no quisiste ver». «¿Qué hiciste, Samuel?», decía aquella voz, como un llanto prolongado. La incertidumbre le oprimía el pecho. A su lado, sombras se retorcían, formando una figura familiar, pero distorsionada, Martín, su amigo perdido, ahora una figura sombría, mirándolo con ojos desolados. «Te dimos nuestra lealtad, y tú abandonaste la nuestra. ¿El sacrificio trae consecuencias?». Martín levantó una mano, haciendo que el aire se electrizara con un profundo resentimiento. Samuel continuó retrocediendo, su mente repleta de horror, la culpa lo golpeaba como una ola, pero la imagen de Martín se desvaneció, y en su lugar, se alzó un nuevo espectáculo, la figura de Patricia, pero esta vez su rostro estaba lleno de determinación. «No dejes que ellos decidan tu destino. La verdad está en tu mano, Samuel». Su voz brilló con una luz tenue, como la esperanza renaciendo en medio de la oscuridad. Con cada palabra, algo dentro de Samuel comenzó a hacer clic. Sintió el poder de su propia decisión tomando forma. Pero un retumbar ensordecedor comenzó a llenar el espacio. La pantalla rota atrás de él brilló nuevamente con una intensidad cegadora. Un eco familiar llenó la sala, un sonido que resonó entre las sombras, como si la sala misma estuviese viva. «Samuel, el sacrificio ya fue hecho, pero tú debes elegir, serás parte de nuestras sombras eternamente o lucharás para salir de aquí». Samuel, sintiéndose desgarrado entre el deseo de redención y el terror abrumador de la culpabilidad, se armó de valor. Aún en la penumbra y las sombras danzantes, su voz emergió, temblando pero firme. «Elijo luchar». La sala vibró bajo sus palabras, y algo rompió la tensión en el aire. Las sombras comenzaron a retroceder, aterradas por su proclamación, y la pantalla comenzó a distorsionarse, generando un brillo intenso. ¿Pero era ese el final? ¿O simplemente el inicio de algo más aterrador? Y antes de que pudiera procesar la transformación, una serie de ecos familiares comenzaron a girar en la sala, cada uno resonando con el terror del pasado. «¿Quién será el siguiente sacrificio, Samuel? ¿Serás tú?». Sonó una voz desde la oscuridad, retumbando como un trueno, cubriendo la sala con su ominoso destino. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y un miedo nuevo lo atrapó. Todo estaba lejos de terminar.
Samuel sintió que el aire se volvía denso, como si el peso de su decisión colisionara con la realidad. La sala parecía amplificarse, las sombras temerosas comenzaron a replegarse, y él se sintió más fuerte. Cada eco resonaba en su mente, cada voz recordándole lo que había perdido. Pero ahora, estaba decidido. Iba a luchar por su liberación. ¿Qué quieren de mí?, gritó, su voz resonando firmemente en el espacio vacío. Las sombras se agitaron, susurrando entre sí, y el soldado del jardín dio un paso hacia adelante, con la mirada fiera. Quiero que compares tu sacrificio con el nuestro. Cada elección que tomaste significa un precio a pagar. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, o prefieres continuar detrás de las sombras de la culpa?, cuestionó con un tono grave, como si sus palabras fueran el tambor de su destino. Samuel sintió un hormigueo en sus manos. No podía rendirse. He vivido con este peso demasiado tiempo, afirmó, sintiendo la determinación brotar de su interior. No dejaré que me definan más. Ha llegado el momento de enfrentar lo que hice entonces. El soldado asintió, su expresión mostrando un destello de respeto. Si eliges enfrentarte a la verdad, primero debes ver el dolor que causaste. Las imágenes comenzaron a girar a su alrededor, mostrando rostros que había olvidado, hombres que habían sido sus hermanos sin importar las circunstancias. No. No. Samuel chilló, intentando cubrir sus ojos, pero la luz lo empujó a mirar. La verdad lo encontró en un crisol de recuerdos, donde cada decisión había marcado una línea que ya no podía cruzar. Yo no quería que esto pasara, borboteó. Sintiendo el nudo en la garganta, las sombras comenzaron a erguirse, transformándose en aquellos hombres caídos. La historia está escrita, Samuel. Y ahora es tu turno de escribir el final, resonó una voz a través de la multitud. Las figuras asumieron sus formas, uno a uno se acercaban. Cada rostro, cada mirada lo atravesaba. Perdónanos, dijo uno, su voz llena de angustia. Pero debiste haber estado allí. La culpa corroyó a Samuel, pero recordó la voz de Patricia. No. No voy a quedar atrapado entre ustedes. No soy solo culpa. Puedo cambiar. Se mantuvo firme, su corazón ardía con una nueva fe. Una fe en su redención. ¿Transgredir mi sacrificio por el tuyo? Aquí no hay justicia, dijo el soldado, acercándose más, esta vez su voz reflejando un tono de advertencia. ¿Vas a huir o a afrontar lo que eres? Las sombras se agruparon, creando un círculo que lo rodeaba. Samuel miró a su alrededor, sintiendo el calor de su hermana guiándolo. No estoy huyendo. Estoy aquí para asumir lo que hice, respondió, una calma inesperada fluyendo en sus venas. Lo que importa es cómo elijo actuar ahora. De pronto, la atmósfera cambió. Las sombras comenzaron a retroceder. Aquí hay poder, murmuraron, confundidas. El ciclo se rompe con coraje y verdad, pero ten cuidado. No todos pueden soportar la carga. Un grito de risa resonó en el aire, la sala convulsionó, pero Samuel mantuvo la mirada fija en el soldado. Voy a hacer esto por ellos, por mí. Estoy listo. Su voz resonó como un eco en la oscuridad en la que luchó por salir. Entonces, el sacrificio comienza. Tu viaje hacia la verdad está lejos de haber terminado, Samuel. Sigues tercero en la lista de sacrificios a pagar por la culpa, pero la esperanza puede forjarse si enfrentas tu camino, explicó el soldado, acercándose y extendiendo su mano hacia él, y así, las sombras se desvanecieron, dejando solo a Samuel con él. En ese instante, una nueva luz iluminó la habitación y el eco desgarrador de su pasado se transformó en un canto de liberación. El cambio está en tus manos, murmuró el soldado en un susurro. La batalla entre la culpa y la redención cambió su naturaleza. Con cada palabra de verdad pronunciada, el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. Se sentía fuerte y aliviado, como si finalmente empezara a emerger de un pozo sin fondo. Samuel abriría los ojos al nuevo día, decidido a enfrentar lo que realmente significaba él. Sacrificio. El amor y el perdón para con sus caídos lo acompañarían. La lucha era real, pero el futuro les pertenecía a él y a su hermana. Lo haré, prometió, y con esa declaración, la luz cegadora lo envolvió, dejando atrás la oscuridad. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir viviendo momentos emocionantes como este, suscríbete inmediatamente al canal. No pierdas ni un segundo más,
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más gente descubra esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, emociones y teorías sobre el final. Tu opinión importa, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia con nosotros. Este es el momento de mostrar tu apoyo.